Supermercados en Cuba. ¿Con qué cuentan estas tiendas en la actualidad? ¿Será que encontré la más grande de toda Cuba? Pues conoce todos los detalles a continuación. Gente, hace rato en el canal no les compartía algún video de supermercados, MIPYMES, cosas que yo sé que de una forma u otra le llaman la atención a ustedes. Pero en nuestro recorrido por la ciudad de Matanzas era completamente inevitable no hacer la visita de este centro comercial, que en lo personal viene siendo como una de las tiendas MLC más grandes que he visto. No sé si será la más grande de Cuba, pero bueno, ya eso ustedes me ayudarán a decidirlo después de que disfruten de este video. Así que sin más, vamos a entrar. De entrada, decirles que este centro comercial tiene como nombre Plaza Milanés Ayllón. Qué nombre tan peculiar, por cierto. Y se encuentra en una parte muy céntrica de acá de la ciudad de Matanzas. El primer apartado de la tienda en el cual hacemos parada es justamente aquel que está relacionado con productos para el cabello. Y es justamente aquí donde les refresco la memoria con este tema. Y también les comento a todas aquellas personas que estén viendo este tipo de video por primera vez. Todos los productos que verán en este video se pueden comprar a través del MLC o moneda libremente convertible. Una moneda virtual que se implementó en la isla hace unos años y se obtiene depositando otra que sea extranjera en el banco, convirtiéndose automáticamente a su valor en MLC. Y para que entiendan el valor que tiene en la actualidad esta moneda, por ejemplo, en el mercado informal, que viene siendo ahora mismo la única vía donde puedes adquirirla, a no ser que usted cuente con un familiar en el extranjero y se lo envíe a través de remesas, un MLC al momento de grabación de este video tiene un valor de 220 pesos. Y ahora, sacando cuentas desde la última vez que visitamos una de estas tiendas en el canal, el valor de esta moneda virtual ha crecido muchísimo. Miren, esto me llamó la atención porque Donde Doria, qué interesante que un emprendimiento, un negocio o un artista o un influencer tenga productos aquí en estas tiendas MLC. Para que se hagan una idea de lo grande que es este centro comercial. Tiene 2 pisos y una cantidad de apartamentos increíble. Vamos a un apartado que es de ropa, de bolsos de mujer. Ahí, como pueden ver, hay ropa. No sabe los precios de la ropa. Ah, sí. No veo los precios aquí. ¿Qué tal los precios? No, es que no saben los precios. $8. $8. 8 MLC. 8 MLC, no está nada mal. Si hubieran algunas Sí, pero son tallas chiquitas. Sí, son tallas chicas. Aquí hay sandalias para niñas, 12 de MLC. Ah, mira, aquí tallas grandes. Mira. ¿Qué precio tendría? Muy bonito. Sí, pero no es una tela muy, tú sabes, Normal. normalucha. Digo, me quiero buscar Mira, las telas este normales. cuesta 17 y no tiene nada del otro mundo. Mira, que es un polo. Y las camisas, ¿no? Los polos sí me dicen 17 y A yo mí digo, no me bueno, gusta este tipo de tela. eso mete un poco de calor. Los chores, 17 pesos. Esos son más o menos los precios aproximados de los que están oscilando cada uno de estos productos. ¿Cuánto valen los shorts? 17 pesos. Aquí hay sostenes de mujeres, 5 MLC, 8 MLC. Y ropa interior de mujer, oscilando entre 4, 8 y 7 MLC. Ahora, el tema de los calzados. Un tema muy complicado aquí en Cuba con el tema de la ropa, ¿no? Aquí pueden ver que hay cosas que oscilan entre 36, 44, 40 MLC. Aquí hay pantalones. ¿Qué precio tendrán? 20, mira, por lo menos los pantalones, tú sabes. Están en 20 estos de mezclilla, que la mezclilla es carísima. Y bueno, aclarar que nosotros estamos diciendo, vale la pena, se puede comprar.
basándonos en los precios de que en otros lugares te los encuentras más caros, pero está más claro ni el agua decir que estas tiendas no son para el cubano de a pie, no tienen el dinero suficiente ni para comprarse un par de tenis. Eso está más que claro, pero yo sé que a ustedes les gusta que aclare esto en los videos. Las camisas, que ustedes saben que es mi debilidad, por lo menos creo que es una de las pocas tiendas MLC donde he visto camisas bonitas. Miren ustedes mismos, hay de todos tipos, incluso hay hasta de mezclilla, de estampados, de rayas. Vaya, me gustó este apartado de la parte de la ropa. Ahora estamos en el apartado de cosas del hogar también, pero más bien con el tema de jabones de baño. Aquí también hay champú, veo que también hay como gel de baño. Viene siendo como un apartado específico para cosas del baño. Y bueno, los precios de los champús aquí, que se pueden dar cuenta que son con un tamaño más industrial, oscilan entre los 2.95 y 4 MLC por ahí. La primera vez que veo una tienda MLC con peines y cepillo. 2.20, 2.33, 5.13. Aquí en esta tienda sí están los precios bien definidos, o sea que no tengo que molestarme tanto en estarle dictando todos los precios. Ustedes pueden pausar el video y verlos porque aquí sí están bien puestos los precios. Champú de baba de caracol. Sé que la baba de caracol tiene buenas propiedades, pero nunca había visto eso en champú. Esto es como una extensión de la tienda de abajo, porque aquí el champú también lo que es más nutritivo, más lleno de propiedades. Sí, más medicinales. Como hay cosas aquí derivadas de la baba de caracol. Eso es una crema de rizador. Aquí sí es un apartado grandísimo de útiles del hogar en plan de detergente de 1.95, de 45 kilos. De hecho, hay un olor a detergente que yo que soy alérgico y asmático, no sé qué hago aquí. A miren, papel sanitario a 2.60 el rollo. Esto en casa nos encanta tenerlo para fregar. Y esto viene siendo como aromatizante. Nos encanta también echarle bastante aromatizante al agua para limpiar y que siempre huela rico la casa. Aquí hay bastantes aromatizantes, un olor fuertísimo que yo no sé qué hago aquí, vuelvo y les repito. Los aromatizantes oscilan entre 2.50, 2.71 y ahí, como pueden ver, de todos los tamaños. Esto es fregasuelo, también súper bueno y le da un olor riquísimo a la casa. Como es una especie de aromatizante para las personas que tengan mascotas. Ok, lo que este es un poco más caro, este cuesta 8 MLC. Aquí estamos en un apartado de sobrecamas, colchas, fundas, sábanas. Grandísimo, pero grandísimo. Sé que son, estos paqueticos sé que son juegos grandes de sábana. Pueden estar viendo ahí que casi todos tienen el mismo precio o similar. ¿Esto qué es? Un mosquitero. Mosquitero. Pero víralo. Tiene una forma peculiar. Parece eso como un Eso es aposento. para los bebés. Sí, eso es para la cuna. Ok. Que eso caiga y no tiene los mosquitos. ¿Y ¿entiendes? cuánto cuesta? 15 MLC. Ahora, ¿cómo se te ocurre? La idea es que en 15 MLC, ¿qué madre puede comprar? Por un supuesto. mosquitero? No. El niño se muere Si con nos eso. detenemos a hablar de eso, a este video no estuviera ni saliendo. Pero ahora es cuando viene la parte mía. La parte de las cochas. Esas cochas son riquísimas. Riquísimas. Qué rico está el No, precio. sabroso. 20 MLC. Pero mira, estos están en 14. Y sigue siendo Sí, 14. más o menos aquí tú puedes encontrar tu ofertica, pero igual. Igual yo Son quiero precios ver que aquí. no todo cubano puede pagar. Incluso me gustaría aclararles que los departamentos de cada una de, ¿saben?, de las tiendas son grandísimos. Miren todo el espacio que ocupa, sobre todo este, que nada más dedicado a esto. Esto es para el baño, ¿no? Sí. Pero los veo muy grandes. Sí, pero son las alfombras cuando uno sale al baño. 52 MLC. Ok. Perfecto para la playa. Perfectísimo. Bueno, ya cambiamos de tienda. Estos vienen siendo más útiles de cocina. No, mi mamá, si estuviera aquí, se estuviera muriendo porque lo que hay aquí es mucho con demasiado. Miren estos potiches. Mi mamá, si estuviera aquí, vaya, se lleva todo esto para echar el café, el azúcar, la sal, cosas de madres cubanas.
Esto es para los condimentos, para echar el vinagre balsámico, copas para los helados. Vayan viendo los precios ahí que se ven. Están chiquiticos, pero se ven. Miren, aquí la persona que tenga dinero, porque vuelvo y repito, no todo el mundo puede comprar algo en estas tiendas. Puede comprar todo para su cocina, todo para su hogar. Esto se detuvo aquí en las casas de campaña. Necesitamos uno para nuestras exploraciones y nuestros viajes. Sí, pero están caras. Sí. Bueno, 46. Yo las he visto en 100 y pico. Aquí tenemos el apartado de electrodomésticos. Ok. Aquí ni mirar los precios. Bueno, ya lo pueden estar viendo. Ya se pueden estar dando cuenta de todo. Aquí sí lo que veo, bastantes electrodomésticos en comparación con los supermercados o tiendas de MLC de La Habana. Este hand blender, genial para licuar las frutas y todo ese tipo de cosas. Pero hay varios tipos de licuadoras, ¿ok? Ahí pueden ver los precios de esto aquí por cantidad. Miren las cocinas. $4.96, $4.12. ¿Quién puede comprar eso? Comenten ustedes abajo quién puede comprar eso. Este es un apartado de bebés, donde vas a ver pampers, colonias, champús de bebé. Esto es como para sentar al bebé para bañarlo, ¿no? Sí. Ajá. Sí, para eso. Lo que más es pamper. ¿Qué dejamos para último? El apartado de la comida. Ya se pueden dar cuenta que no solo la ropa, los útiles del hogar, todo está surtido. Bueno, en el caso de las neveras no tanto, pero sí hay todo tipo de helado de línea azul. Acuérdense que ya el Nestlé ya murió. Aquí sí, con el tema de la comida siempre hay productos del Hiperdino, como pueden ver. Esos son jugos. Gran variedad de jugos. Este en lo personal no me agrada mucho, no me gusta mucho el sabor. Igual, cuesta $2.30. El zumo, lo que es el zumo y el jugo es algo que me encanta, pero hay que ver la marca, ¿verdad? Entonces miren los precios de todas estas cajas aquí. Esto es un apartado de cervezas. El Black Tears me gusta ahí. Estos son enlatados en conserva. Frutas. No, melocotón en conserva. Por Dios, qué cosa más rica. No, aquí lo que en este apartado hay muchas cosas para engordar. Porque hay para hacer cacao, hay galletas, dulces, muchas cosas en mi opinión como para desayunar. Estas latas en conserva así de judías me encantan. Es nada más echarle un poco de especias, pero ya vienen precocinadas. Uff. Hay hasta saquitos de arroz aquí. Ya que he visto varios productos que en La Habana ni remotamente te vas a encontrar. Me encanta el pesto. No, men, qué cosa más rica. Miren esta salsa de pesto. Esto es un apartado de salsa. Sí. Y de marca Puntayesca. Aquí hay mayonesa, salsa tártara, que es la salsa tártara. Chicos, para mí casi todas esas cosas vienen siendo lo mismo, pero comenten ahí qué diferencia hay entre mayonesa, salsa tártara, salsa de... Justo de cada cual es la de Exactamente. En la parte de los congelados llena de cosas. Que, ¿saben? En los videos que les he compartido de tiendas MLC en La Habana, todas las neveras están vacías. Miren esos pedazos de carne, me muero. Aquí sí un apartado de latas, cebolla, mira, qué interesante. Cebolla, pimiento. Miren esta lata de atún, por Dios, uno de mis pescados favoritos. Todo tipo de chorizo. No, aquí las carnes, por Dios de la vida. Y miren, hasta estas neveras bajitas, llenas de cosas. Y bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Aquí salía en el video. Dime, tus opiniones e impresiones de este supermercado tan grande. Grande. ¿Y todo? Está Por lleno lo- de cosas, me dio hambre inclusive. No, sobre todo la parte del mercado que quise dejarla de última por eso mismo, por lo surtido que se encuentra. Y les repito, y se los dije en varios momentos del video, obviamente estas tiendas, el cubano de forma general para comprar solo un producto ahí tiene que gastar miles y miles de pesos en moneda nacional para comprar MLC, para que lo pongan en la tarjeta y de esta manera comprar ahí. O sea que básicamente es un reto comprar en estas tiendas para el cubano promedio, para el cubano de a pie. Madres jóvenes que, oye, o sea, aquí en Cuba es normal
que una chica adolescente de 15, 16 años se embarace Sea madre. y sea madre. O sea, a esa edad tienes que trabajar y para comprar MLC cuesta mucho trabajo. exacto. Y aquí los pañales están como a $12. Algo extremadamente carísimo. Pero nos llamó la atención este lugar, vinimos a documentárselos y obviamente estos videos son válidos para que comenten ahí abajo en la caja de comentarios todas sus opiniones, criterios que creen acerca de los precios, compárenlo con los precios de su propio país. Vamos a despedir el video juntos y como se debe. Muchas gracias por ver el video hasta el final, por apoyarlo. Recuerden que los quiero muchísimo. Yo soy Yonex y hasta entonces, pura vida.